Muy buenas tardes, mis amados hermanos que me escuchan en esta tarde, hoy miércoles 26 de agosto del 2020, donde vamos a tener nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Que siempre tenemos en los días miércoles. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y que esta enseñanza que vamos a tener hoy, realmente usted la ponga en práctica en su vida, la siembre en su corazón verdaderamente y que usted pueda siempre aplicar la palabra de Dios en su vida. Yo los invito a buscar en sus Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 18. Colosenses 1, versículos 9 hasta el 18. Voy a leer la palabra de Dios que dice así: Por eso, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto de toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido, con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias a Dios con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas y por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. El Señor sigue añadiendo bendiciones a nosotros a través de su palabra. Vamos a orar. Padre mío, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos enseñas que tú estás por encima de todo, Señor. Que tú, Señor, tienes todo en tus manos, Padre Santo. Porque en ti, Señor, están todas las cosas. Tú lo creaste todo, Señor. Tú, Señor, realmente tienes control de todo, mi Dios. Oramos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta tarde vamos a estar estudiando esa frase que muchos dicen, pero que a veces es mal interpretada, como todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, y es que Dios está en control. Dios está en control. Y a veces pensamos, o algunos piensan, que como Dios está en control de todo, yo voy a estar bien. No voy a tener ningún problema. Porque como tengo a Dios de mi lado, entonces todas las cosas que yo haga o que voy a emprender, todo me va a salir bien. Porque Dios siempre va a querer que todo me salga bien. Y hay que tener mucho cuidado con esto y nosotros vamos a estar estudiando, ¿verdad? Varias cosas que nosotros tenemos que aprender bien para interpretar bien esta frase que decimos Dios tiene control de todo. Dios quiere lo mejor para mí. Eso es verdad, eso lo dice la palabra de Dios. Dios quiere que a mí me vaya bien. El problema es lo que yo realmente haga, lo que yo realmente decida hacer y quién realmente tiene el control de mi vida.
Dios está en control. Y definitivamente es lo primero que vamos a ver, es que Dios es soberano. Dios es soberano. Él está en control y eso es incuestionable. Y en el Salmo 135:6 dice así, yo lo quiero leer. El Salmo 135:6 dice: el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Dios hace como Él quiere. Él es soberano. Nada pasa sin que Dios, ¿verdad? Tenga el control de eso. Eso lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 34 y 35. Pero todo, ¿verdad? Todo lo que pasa no es porque Dios así lo ha escogido. Por ejemplo, Dios creó todas las cosas que vemos, pero Dios no quería que el hombre cometiera un pecado. Y el hombre lo cometió. Pero a pesar de eso, Dios no perdió el control de las cosas. Dios creó el mundo, ¿verdad? Y se ha presentado al hombre o ha estado con el hombre a través de la historia. Y Él siempre ha tenido ese control de todas las cosas que Él ha creado. Lo que sucede, Él sabe que va a suceder. Y Él sabe lo que tiene que hacer. Cuando el hombre cometió el pecado, cuando el hombre desobedeció a Dios, ya Él tenía algo planeado para rescatar al hombre de ese pecado en que había caído. Pero Dios, ¿verdad?, sigue siendo soberano en todas las cosas. Dios es el único que provee redención para el hombre. No hay nadie más que quien pueda proveer la redención al hombre. Y Dios, ¿verdad?, quiso hacer en su soberanía, preparar esta redención al hombre para que el hombre fuera rescatado de ese pecado, de esa maldad en que él había caído. Dios no se ha separado nunca de la creación. Dios siempre ha estado pendiente de su creación. Pero en segundo lugar vamos a ver que Dios es soberano, pero el hombre elige o el hombre escoge lo que va a... Dios, el hombre elige lo que él va a hacer. Dios, el hombre escoge. Y allí es donde nosotros tenemos que asumir las consecuencias de lo que a nosotros nos pueda suceder por lo que nosotros elegimos. Como decía en unos momentos, Dios creó a la humanidad, Dios creó todas las cosas para que fueran perfectas, pero el hombre eligió, ¿verdad?, para desobedecer a Dios. Él escogió eso. Por tal razón, él tuvo que asumir las consecuencias de el pecado que había cometido. Y a veces la gente cree que como Dios está en control, Dios es el quien domina todas las cosas, aunque yo haya elegido mal, Él me va a quitar eso, Él no va a dejar que tenga las consecuencias, Él no va a permitir que yo sufra alguna consecuencia. Y realmente esto no es cierto. Nosotros vamos a tener consecuencias de todas las decisiones que nosotros tengamos. Aún así Dios no pierde el control. Y aún así Dios posteriormente puede causarlo para beneficio de nosotros, ¿verdad? Pero las consecuencias van a venir. El rey David cometió
un pecado de tantos que cometió, pero cometió el pecado de asesinato, de adulterio, y Dios le dijo que por eso iba a tener consecuencias. Lo dejó como rey, no lo quitó, pero las consecuencias de eso iban a venir, y de hecho vinieron. Él le dijo que la espada no iba a salir de su casa, y así fue. Siempre hubo problemas dentro de su casa, dentro de su familia. De hecho, su hijo Absalón se rebeló contra él. ¿Por qué? Porque las consecuencias siempre van a venir. En Filipenses 2:13, ¿verdad? Nos muestra que Dios, ¿verdad? Nos dice o escoge que nosotros le sigamos completamente a Él y que busquemos el propósito, ¿verdad? En nuestras vidas. Él, los humanos tienen responsabilidad, su responsabilidad cuando cometen sus actos. Cuando el hombre comete sus actos, él tiene su responsabilidad. Pero aún así Dios siempre está en control. Las personas son libres de escoger, ¿verdad? Y estas, estos que nosotros elegimos o las decisiones que tomamos siempre van a tener sus consecuencias. En tercer lugar, somos libres y responsables. Tenemos libertad, pero también tenemos una responsabilidad. Y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Dios es soberano y nuestra responsabilidad delante de Dios está allí tensa. Y nosotros le vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que nosotros hagamos, de todas nuestras acciones. Por eso tenemos que siempre tratar de elegir lo mejor para nuestras vidas, porque de todo lo que nosotros hagamos, nosotros vamos a darle cuenta a Dios. Dios está en control completamente, pero Él no creó robots para que nosotros, ¿verdad?, le obedezcamos siempre a Él. Dios nos hizo unos seres pensantes para tomar decisiones propias en nuestras vidas. Pero aún así, nosotros somos responsables de decirle a Dios o presentar delante de Dios todo lo que nosotros hemos hecho. He visto en algunas ocasiones algo que me trae cierto cuestionamiento, porque algunos dicen que si nosotros tenemos que darle cuenta a Dios, lo primero que la gente le puede decir a Dios es: yo no te dije que me crearas, yo no te dije que me trajeras al mundo. Y hay que tener cuidado con esto, porque tenemos, ¿verdad?, que ser bien responsables en lo que nosotros pensamos y en lo que nosotros le vamos a dar cuentas a Dios. Y Dios, ¿verdad?, va a pesar cada una de las cosas que nosotros hagamos en esta vida, porque Dios es soberano y Él tiene el control absolutamente de todo, aún de nosotros. Él tiene control de nosotros, y todo lo que nosotros hagamos, Él va a pedir cuenta de lo que nosotros vayamos a hacer. Por eso la mejor decisión que puede tomar la persona es buscar la salvación que Dios ofrece. Y una vez obtener la salvación que Él ofrece, pedirle a Dios que realmente tome control de nuestras vidas y que Él nos ayude a siempre tomar las decisiones, las mejores decisiones que nosotros podamos tomar. A veces es fácil decir que Dios está en control cuando todo en nuestras vidas está bien. Pero cuando las cosas ya no funcionan de la mejor manera,
cuando nosotros perdemos empleo, cuando nosotros perdemos, tenemos dificultades, todo, entonces empezamos a cuestionar la sabiduría de Dios. Y allí es donde nosotros tenemos que buscar de Dios en oración, pedirle a Dios que nos ayude y sabiendo que aunque está en ese problema, Dios siempre tiene control. No pelear con Dios, no discutir con Dios, sino pedirle a Dios que me ayude a siempre hacer lo mejor. Cuando tengo problemas, ¿qué es lo mejor que puedo hacer yo? Orar. Orar a Dios y pedirle a Dios que me ayude a tomar siempre las mejores decisiones. Así que Dios está a control de todo, pero tú tomas tus propias decisiones y esas decisiones que tú tomas van a tener sus consecuencias y vas a acarrear las consecuencias de esas decisiones que tú tomes. Pídele a Dios que te ayude mucho siempre a escoger lo mejor. Pídele a Dios que tome control de tu vida. Pídele a Dios sabiduría. Si no tienes, Él te la dará realmente en abundancia. Pero que tú hagas siempre lo que Dios quiere para ti. Que realmente Dios te ayude. Que realmente Dios te guíe. Y Dios te bendiga siempre. Que esta palabra que hemos dicho en esta tarde, tú puedas aplicarla en tu vida. Y puedas decir, realmente Dios tiene el control, pero que también tenga el control de tu vida. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes, desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén.